Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Está Buquet con nosotros. Buen día y bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Acá inaugurando este nuevo espacio del programa que se llama Camino a Rusia 2018. Camino a Qatar. Miramos a lo lejos, señores, nosotros. Yo estaba pensando, no sé qué pasa mucho con tu hijo varón y el fútbol. ¿Qué pasa con tu hijo varón y el fútbol? Con tus hijos y el fútbol. Es un prejuicio el mío. En casa el fútbol le gusta bastante más a mi hija que a mi hijo. En realidad es una situación peculiar. En realidad mi hijo sabe mucho más de fútbol que mi hija y él la putea por hacerse dice... la que super hincha, porque mi hija es super hincha de Defensor. Sí, sí. Y mi hijo es muy prescindente, no es hincha de nada. Pero entonces, bueno, justamente en los mundiales, las selecciones o el fútbol europeo, mi hijo tiene una cultura más o menos amplia, conoce jugadores, equipos, y mi hija mucho menos. Pero ya ves, mi hija, que es muy hincha, no sabe mucho de fútbol. Y mi hijo, que ¿me deja decirte una maldad? ¿De qué cuadro es hincha? No, bueno. Y sí, obvio que no sabe mucho de fútbol. Son todos Defensor. No, y obvio que no sabe mucho de fútbol. No, a ver. Ya te agarré. No es un problema de saber de fútbol. A los hinchas de Defensor no nos gusta el fútbol. Nos gusta ganar. Tenés razón. Nos gusta ganar y a eso es a lo que apostamos. Entonces, como viste, como esa cosa, la hipótesis que plantea Facundo Ponce de León en El Origen, no sé si estás, ¿no? Lo seguís más o menos. He visto haciendo zapping en la emisión por aire. La idea hipótesis que manejan es la siguiente: el tema de Uruguay sinónimo de garra y por lo tanto capaz de ganarte un partido moliéndote a patadas, ¿no? Es una cosa que en realidad no era de Uruguay hasta después del 30 y que fue una cosa que los argentinos usaron como explicación a su derrota y que los uruguayos compraron. Bueno, puede ser. Compraron, sí, reivindicando incluso. Hay una mezcla de características. Ninguno de nosotros nos acordamos de cómo jugaba Uruguay, pero sí sabemos que aquellos campeones de los años 20 que terminaron jugando acá el Mundial del 30, eran un equipo futbolísticamente despegado. Sí, despegado en el planeta. Claro, eso de que contaba, yo me enteré ahí por El Origen, por ejemplo, de la gira que hicieron previa a la Olimpiada del 24, creo que fue, sí, por España, cuando eran desconocidos. Y los españoles vieron jugar a los uruguayos y después de verlos un par de partidos ya los pusieron como favoritos para salir campeones. Llegaron a París y eran desconocidos para todos, salvo para los españoles, y bueno, otra vez los vieron jugar y estaban despegados técnicamente, futbolísticamente, no es que los cagaron a patada. Sí, sí, obvio. Eso entiendo, ¿no? Y bueno, y el equipo del 50, si bien era un equipo con garra, tenía jugadores de mucho talento, pero hemos tenido equipos rústicos, ¿no? No, pero justamente creo que la hipótesis, simplemente como idea, es que justamente eso se empieza a concretar y a reivindicar después de ese momento. ¿Se entiende? Sí, yo no sé en qué... Como herramienta... Eso no lo tengo... Porque, a ver, vos podés tener un equipo futbolísticamente talentoso, pero también un equipo muy guerrero y peleador. Porque en Uruguay siempre hablamos del mito, creo que ya no se habla más, de los brasileros, que el juego bonito, pero que son temerosos, para no usar una palabra. Frágiles emocionalmente. Claro, ¿no? Entonces, desde Uruguay se criticaba o se calificaba el fútbol brasilero, sí, mucho drible y mucha amonia, son pizarreros porque si te hacen un par de goles después no ves más la pelota, pero les tiemblan un poco las piernas y vos los apurás, los apretás. Pero ¿te acuerdas que estaba en la táctica explícita de a estos hay que darles en los primeros 10 minutos? Claro. Primero, porque los jueces no te echan, otra cosa que ha cambiado. Preguntale a Batista. Sí, claro. ¿No? Es decir, pero ¿te acuerdas que eso existía, no? En el arranque vos pegás que no pasa nada, no te echan. Claro. Sí. Y además es la forma de ya quitarles un X porcentaje de rendimiento futbolístico al puntero ese que te puede bailar, al 10 que te la muestra, que te la esconde, ¿verdad? Para que desaparezcan del partido, como se decía. Sí. Igual eso ha ido evolucionando
es obvio que los brasileros, si alguna vez fueron así, digamos, poco encaradores, ¿no? Poco valientes a ir a buscar una pelota dividida. Con pocas ganas que te cobren que te quiebren claro, tibia del peroné, son rarísimos. Pero eso dejó de existir, ¿viste? Claro. Empezaron a poner zagueros y mediocampistas, verdaderos animales. Siempre me acuerdo del codazo era Leonardo. A Tabaré, al jugador uruguayo Ramos, de Estados Unidos, Tab Ramos. Una cosa, pero nada que ver con el foul de Sergio Ramos al egipcio. Yo no sé qué estás diciendo vos, no te he seguido, no te he escuchado, es la primera vez que hablamos. Yo estoy pro Sergio Ramos y la cacería que se quiere hacer de ese muchacho, que me parece que es absolutamente injusta de medida, y mucho más viniendo de uruguayos que hemos sabido tener zagueros recios, ¿no? Yo de cacería nada, lo que es verdad es que Sergio Ramos le hace una llave de judo. Con el brazo derecho para lastimarle el izquierdo. Es Rambo. Perdón, discúlpame. Hay que distinguir el foul que le hace, que es un foul grosero, es una llave de judo, y un foul que es una llave que además intenta disimular el foul, ¿no? Porque, sí, como todos los que hacen foul en general. No digo que tuviera la intención de lastimarlo. Bueno, yo estoy hablando Tuvo la intención de hacer es foul. Un foul intencional con consecuencias graves. Eso es lo que ya sobra. Voy a hacer un foul con consecuencias graves, me parece que es un poco... Fue un foul con consecuencias graves. Perfecto. Pensé que decía que el tipo pensó, voy a hacerle un foul, así provoco consecuencias graves en el rival. Yo no creo ni que Sergio Ramos ni ningún jugador de alta competencia esté pensando en lesionar rivales como objetivo. Sí, Sergio Ramos y muchos rústicos del fútbol son duros y pelean pelotas y no dudan en hacer un foul. Sí. Pero si surge. ¿Has conocido algún zaguero y mediocampista oriental de características y de principios similares a los de Sergio Ramos? Todos los apreciados. Pero nosotros nosotros nos indignamos con la sanción que le pusieron a Suárez en el Mundial pasado por un mordisco. Sí. ¿No? Que más allá, la intención era morder, es distinta a la intención de tirarlo al piso, yo qué sé, pero lo que le hizo Suárez a Chiellini tuvo cero consecuencia. Desde ya. ¿No? Entonces yo creo que ese estado de ánimo, decir ¿por qué no pasa nada con esto? No sé qué, nosotros tenemos un jugador que le tira un mordisco a otro y no le hace nada y lo suspenden casi que de por vida al principio, ¿no? Y como juega en España y juega en el Real Madrid, entonces no le hacen nada. Las consecuencias para Salah, en ese sentido, decís vos, de ese foul fueron mucho peores que las consecuencias para Chiellini del mordisco de Suárez. Bueno, la infracción que le comete, no me acuerdo quién, a Suárez antes del Mundial, tampoco fue merecedora de una sanción y no jugaba ni en el Real Madrid ni era no sé quién. ¿Me explico? Y fue una sanción y acá tuvimos que bancarnos semanas enteras que muchos voceros de estos que tanto hablan decían, lo hizo para sacarlo del Mundial. O no, o no estabas hace 4 años acá cuando se decían esas cosas. Esperemos que Sergio Ramos haya cumplido con esta parte y es que mañana Salah no pueda jugar, digamos. Claro, y estaremos satisfechos con lo que hizo. Y le pondremos alguna placita de algún lugar, Sergio Ramos. Si eso a su vez termina redundando en un buen resultado, tal vez. Mira, no sé si necesariamente era el asunto. A mí me gustaría que igual conocer alguna opinión tuya acerca de lo que Argentina acaba de aprobar, media sanción en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, media sanción al proyecto de aborto legal tras 23 horas de intenso debate, 129 a favor, 125 en contra y una abstención. Ese es un asunto sobre el cual me gustaría conocer una opinión tuya. Y la otra tiene que ver, a propósito de la contratapa de búsqueda, a propósito que ayer se dio a conocer el Mundial del 2026,
Y lo que de alguna manera siempre está arriba de la mesa, si Uruguay está bien o no está bien que aspira a ser coorganizador de una nueva Copa del Mundo en el marco de los 100 años de la primera, que como todos recordamos, es más, recién aludíamos a eso, se realizó acá. Dice, búsqueda, la lista de demandas de FIFA para organizar el Mundial en 2030 puede ser avasallante e inaceptable para el gobierno uruguayo, lo inaceptable entre comillas. El órgano rector del fútbol exige visas, permisos de trabajo y exoneraciones de impuestos a los organizadores. Las autoridades dicen que no están dispuestas a renunciar a lo que es la soberanía de un país en función de una candidatura. Bueno, esto lo dicen contratapa búsqueda. No sé, arranca usted por donde quiera. ¿Sabe qué, doctor? ¿Lo arranca después de la pausa? Bueno, cómo no. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Daniel Buquet, va a participar de la penca de la mañana en camino, el resultado de mañana. Lo voy a pensar. Bueno, ¿va a pensar el resultado o va a pensar si participa en la penca? 0-0. Bien. El primer resultado ya lo tenemos, 0-0. Resultado polémico, señora del doctor Buquet. Ya venimos. Estamos poniendo la mañana en camino. No se olviden que en un ratito se viene Rafael Sanz del taller Aquelarre y más adelante se viene Marina Rodríguez. No olviden que pueden hacer su pronóstico a propósito de cómo... Bueno, si quieren ganarse la tarjeta del socio espectacular, pueden mandar su correo electrónico o sus datos a través de la página Facebook. Nombre, cédula completa, por favor, y número telefónico de contacto. Pero también pueden usar esas mismas vías de comunicación y también el SMS o WhatsApp 099894987 para pronosticar el resultado de mañana Uruguay-Egipto en el debut celeste y en el debut rojo, ¿no? También ellos debutan de Egipto, sí, de la Copa del Mundo que arranca en un rato nada más con el Rusia-Arabia y como les encanta decir... Rojo. Debuta el rojo también. Debuta el rojo, vamos a la roja. Como le encanta decir a muchos periodistas, decir, se enfrentan los dos peores equipos del Mundial porque están en el fondo del ranking FIFA, ¿no? De pronto eso pasa a ser algo como que sirve como dato. Bueno, nada, ya pronosticó Daniel Buquet, ya lo anoté, Daniel Buquet mandó un 0-0, bien, para aplacar ánimos, imagino. Daniel Buquet puso el 0-0, usted puede hacer lo mismo a través del 099-894-987. Uruguay debería hacer gestiones para organizar la Copa del Mundo del 2030, organizarla con Uruguay ya está haciendo gestiones. No, está bien. ¿Hace bien Uruguay en hacer esas gestiones? ¿Qué opinas tú? Yo creo, es muy difícil imaginarte en términos de conveniencia para el país. Creo que el peor ejemplo es Brasil, ¿no? O sea, Brasil hizo el último mundial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo está Brasil? Está hecho paté. Muy mal, muy mal. Entonces, claro, decir que esto es culpa del mundial, bueno, es relativo. Pero vos fijate que... Alemania también hizo un mundial, ¿no? No, está bien. No hay... Es muy difícil encontrar un vínculo directo entre hacer un mundial y algunas consecuencias socioeconómicas, en fin. Pero en todo caso, lo que sí creo que podés asegurar es que hacer un mundial no te va a generar un impacto positivo muy significativo en el país. Yo creo que tiene un valor simbólico muy especial que agarra a Uruguay en un periodo de... protagonismo internacional, protagonismo para la escala Uruguay, ¿no? Sí. Pero con mayor notoriedad que la que ha tenido en muchas décadas, entre otras cosas en el propio fútbol, pero también en la política, en fin. Y bueno. Y no necesariamente por malas noticias, ¿verdad? Que también la otra chance que tenés de... Notoriedad por cosas que han impresionado positivamente a parte del mundo, porque no todas las cosas que impresionan mayoritariamente de forma positiva impresionan positivamente a todo el mundo. La legalización del cannabis o del aborto, para ubicarnos en el contexto acá rioplatense, le generaron buena prensa en círculos progresistas del mundo que tienen mucha influencia en sectores altos, intelectuales, académicos, o sea, sectores influyentes, pero obviamente hay gente que está en contra en el mundo y por lo tanto dirá que país espantoso Uruguay que ha legalizado estos crímenes terribles contra la humanidad. La presidencia de Mujica, algunos éxitos, bueno, sí, éxitos más objetivos, ¿no? El tabaco con Philip Morris también. Bueno, ¿no? Sí, no, pero éxitos más objetivos y en términos de desarrollo,
en la última década. Sí. La reducción de la pobreza, el plan Ceibal, la brecha digital. Fíjate que pero yo diría que no es corrigiendo, es al revés, ¿no? Es aportando, más allá de esos datos, que si bajás la pobreza, si modificás el índice Gini, que ocurrió, que es un índice bravo de mover, ¿no? Que ha mejorado para los márgenes en lo que esto puede modificarse muy significativamente. Hay tres cosas que desde el punto de vista de la notoriedad incluso periodística, y llama la atención siempre del mismo modo que llamaría si uno recibe la información. Uruguay tiene tres, además de las que ya nombraste, que está el plan Ceibal al que aludiste, que suena como ¡epa! El esquema de la producción de las energías, ¿verdad? Las energías renovables. El cambio de la matriz energética. Adquiriendo un rol nunca visto antes y en un porcentaje que es llamativo incluso a nivel internacional. Y me parece que esa cosa que termina llevándose como la medalla del presidente Vázquez acerca de torcer, entre comillas, torcerle brazo a la gran multinacional Philip Morris, ¿no? Por el tema del tabaco y todo eso. En definitiva, es un panorama que Uruguay lo viene prestigiando a nivel internacional, en asuntos en algunos casos más polémicos que otros. Lo del tabaco no es polémico, o los que están en contra no tienen voz en este asunto, y de alguna manera estar compitiendo por esa candidatura y teniendo, yo creo que chances muy importantes de lograrla y por lo tanto de realizarla, ayuda a tener una perspectiva de una década más con Uruguay en el candelero. Sí. Luego de que esto a Uruguay le vaya a resolver problemas, al contrario, lo que uno debería pensar si piensa en el 2030 es que Uruguay llegue al 2030 con muchos problemas actuales resueltos. Por ejemplo, los problemas de seguridad, esperemos que en algún momento cambien la tendencia y empiecen a disminuir, o algunos bloqueos en los procesos educativos, que se podrían expresar de repente en muy bajas tasas de retención del sistema educativo a nivel de segundo ciclo de secundaria y a nivel universitario, se puedan revertir, o resultados de evaluaciones tipo pruebas PISA. O sea, problemas sustantivos, problemas verdaderamente complicados que necesitan tiempo para resolverse. Es obvio que es algo que ojalá que Uruguay esté mucho mejor en estos asuntos cuando se juegue ese mundial acá, porque no es que el mundial va a venir a resolver estos problemas. Ahora, hace relativamente poco tiempo, 1 mes, 2 meses atrás, una empresa sacó una especie de comparación entre la importancia del fútbol y la importancia de la política para la gente. Y te imaginás el resultado si no lo estás recordando. No lo estoy recordando. Digamos que para el 80% de las personas... Pero una encuesta a nivel nacional. Uh-huh. Para el 80% de las personas el fútbol era más importante que la política. Estoy diciendo un número grueso porque no recuerdo los datos específicos. Entonces, también desde un punto de vista político, tener este proceso de candidatura y, llegado el caso, el proyecto para concretar lo que por lo menos serían 2 sedes que tendría, por lo menos no, creo que el proyecto o el borrador de proyecto del Mundial rioplatense, por llamarlo de alguna manera, prevé 2 sedes en Uruguay, 2 en Paraguay y 4 en Argentina. Creo que son 8 sedes, no, o más en Argentina. No sé cuántas sedes. 2 en Uruguay. Estaba pensando en los grupos, pero en realidad hay más sedes que grupos. Sí. Sí, habría una en Montevideo y otra en el interior, no me queda claro. Si fuera por infraestructuras tendría que ser en Maldonado, porque es difícil traer decenas de miles de personas del exterior en el resto de las ciudades del país. Uh-huh. Pero bueno, puede ser alguna otra. En definitiva,
tener eso en el horizonte, hacer gestiones en ese sentido, lograr resultados en ese sentido, va a atraer la atención del público, de la mayoría del público, que le interesa más el fútbol que la política, y eso también puede, yo qué sé, en la medida en que las cosas salgan bien, a dar una mano. Vos fíjate que para vincular el fútbol y la política, yo creo que el ejemplo argentino, me refiero al gobierno de Macri y a los últimos meses, creo que es muy ilustrativo. El gobierno de Macri creo que se ha destacado mucho más por su capacidad de moverse estratégicamente hacia la opinión pública que por la de obtener resultados reales, objetivos y medibles, ¿no? Casi lo contrario a lo que se suele decir hacen los gobiernos, incluso a los que les va bien, ¿no? Claro. Que logran cosas, pero que no es como que no las saben. A ver, no es cierto que no le salga nada bien. Tuvo algunos resultados positivos, yo qué sé. Pero un poco haciendo un balance da la impresión de que las principales variables están todas mal. El tipo quiso, bajar la inflación más o menos, sin shock, pero de manera decidida. La inflación no está bajando. Hay otra que era... Obviamente que entendía, pensaba que iba a reactivar la economía porque el modelo anterior, bla, bla, bla. Generando apertura que a su vez implica inversiones, y estas, en la proporción que uno podía suponer y se esperaba, no han llegado, pero ni por asomo, ¿no? Por eso Argentina no está en recesión, pero está en números de crecimiento muy, muy magros, muy, muy lejanos, no solo a las aspiraciones, sino a lo requerido para que la rueda se empiece a mover. Ahora, vos fíjate, Macri, Cambiemos, ¿no? La coalición del gobierno argentino ganó la elección legislativa en octubre del año pasado. Sí, las de mitad de periodo. Lo que no le pasó a De la Rúa, por ejemplo, la gente que lo recuerdas, nunca un gobierno no peronista terminó su mandato. Es cierto. Y esto viene de la década del 60. No es de Alfonsín. Es de no Frondizi, del 83 para acá. Es de Frondizi y es de Ilia. Después del peronismo, digamos. También el tema era, han tenido grandes vacaciones, ¿no? No, está bien. A ver, el peronismo no terminó su mandato tampoco porque fue desplazado por un golpe de Estado en el 55, pero el segundo periodo, ¿no? Claro. El primero lo termina. No, claro, bueno, fue un largo periodo peronista y relativamente irregular en términos institucionales. De acuerdo. Pero después cuando ganan las elecciones... Después, viene el golpe contra Perón. Bueno, sí, ellos reformaron la Constitución, se creó el Partido Peronista, ¿no? Hubo elecciones hasta que hubo un golpe de Estado que desplazó a Perón. La normalización llevó a elecciones donde estaba prohibido el peronismo, no eran tan democráticas. Sí. Y hubo 2 elecciones en las que ganaron radicales que en esos momentos se peleaban entre ellos y se aliaban algunos con peronistas, no sé qué. Ninguno de los 2 terminó su mandato porque hubo sendos golpes de Estado, aunque luego el gobierno peronista de la última salida democrática de ese periodo tan inestable de la Argentina también es desplazado por un golpe de Estado, el gobierno de Isabel Perón. Uh-huh. Luego se normaliza la democracia, pero coincide que ni Alfonsín ni De la Rúa, porque son los únicos 2 casos, sí, señor, terminan estrictamente su mandato. Lo de Alfonsín no fue tan así, porque en realidad ya habían ocurrido las elecciones, ya había perdido las elecciones. Como que no me acuerdo la fecha de ellos, pero que en Uruguay, en lugar de entregar la presidencia el 1 de marzo, la hayan integrado en diciembre, inmediatamente después de las elecciones de noviembre. Mucho después, la crisis llegó a una situación más o menos intolerable, y en esas condiciones pareció como oportuno adelantar el cambio de mando. Exacto. Fue lo que ocurrió con Alfonsín. Lo de la Rúa fue terrible, ¿no? Eso sí, una verdadera crisis política, pero en parte porque las elecciones previas, claro, la crisis fue el diciembre del 2001 y la renuncia de la Rúa, en octubre había perdido las elecciones dramáticamente. Macri las ganó. Claro. Se fortaleció. Claro, ahora, después de que Macri ganó las elecciones,
Yo estoy haciendo como una interpretación, pero básicamente Macri debe decir, perfecto, yo gané la elección presidencial, sin mayoría legislativa. Trató de hacer una serie de cambios, pero buscando acuerdos y con cierta lógica gradualista. Lo que generó a lo largo de todo este periodo fue bastante impaciencia. Los sectores pobres que no mejoran mucho su situación y los sectores ricos que quieren cambios favorables a las empresas, a los negocios, mucho más radicales. Entonces da la impresión de que Macri quiso aprovechar el periodo post-elección legislativa para decir, bueno, es ahora donde hay que hacer algunos cambios que pueden ser relativamente impopulares. Y allí se le vino, claro, ¿qué estás diciendo? Vamos a hacerlos ahora, porque ok, esto va a generar cierto disgusto, cierto desagrado, pero tengo 2 años para remontar esto, ¿no? Ahí se le viene además la devaluación, esto no es algo planificado, pero de alguna manera es una consecuencia de un complejo de políticas económico-financieras. Y de la nada, bueno, esto caldea los ánimos, tiene todo el proceso además de negociación salarial, las paritarias como le llaman en Argentina, movilizaciones, huelgas, y de la nada tira el tema del aborto. Un partido del que no se esperaba que tuviera iniciativa en este sentido, un partido, claro, es complejo, el PRO es complejo, no es un partido convencional, la alianza... Es una alianza que luce curiosa en algunos aspectos. Bueno, la alianza con los radicales, la alianza con el partido de Lilita Carrió, bueno, lo hace más heterogéneo aún, pero claro, nadie espera que la derecha sea la que promueva la legalización del aborto, porque obviamente con respecto al resto del espectro político, Cambiemos estás ubicado más bien a la derecha. Esto es puro timing político, y a mí me sorprende tanto el timing. Yo no sé ahora en qué están, habían votado, no sé, 9:30 de la mañana, entre las 9:30 y las 10, aprobaron la ley en general y empezaron a votar en particular, no sé si siguen votando, pero yo te diría, esto es maestría. Van a aprobar la ley y va a empezar la ceremonia de inauguración del Mundial. Todo el lío con la devaluación, con la inflación subsecuente, ¿no? Con las protestas callejeras, con las negociaciones salariales, fueron tapadas por el debate sobre el aborto, que es un debate realmente importante. Pero tú decís como parte de una explícita estrategia. Explícita no. Si uno tiene una buena estrategia no debe ser explícita. No, está bien, bien, golazo, bien. No, me hiciste acordar. Por eso yo además especulo, porque a mí nadie me dijo. Está bien. Mirá, Durán Barba le dijo a Mauri, ¿no? Para usar términos bien de argentino. Durán Barba le dijo a Mauri, che, ¿y por qué no proponés? Mirá, la opinión pública te está matando, tu popularidad está cayendo. ¿Por qué no proponés la legalización del aborto? Porque es bien lo que podría haber sido una idea de Durán Barba, que se sabe es el estratega del PRO y de Macri. ¿Y alguien de por acá también o no? ¿Cómo? Digo, en esta orilla del río, ¿viene Durán Barba? Y ha venido, pero quiero decir... No, bueno, no sé si ya hablamos de esto. Sí, hay... Creo que Verónica Alonso... Sí, Verónica, Pablo Iturralde se juntaron una vez, pero no sé. Tomar contacto con él. Yo qué sé, es un tipo que se hizo famoso. Yo he escuchado hasta que los autoconvocados estaban como parte de una estrategia de Durán Barba. Ajá, no, eso no, la verdad que no lo escuché. Si querés lo dejamos para... pero me parece lo dejamos para otra... Que alguien pudiese especular en esa dirección. Bueno, pero una estrategia de Durán Barba asesorando ¿a quién? A la derecha internacional, porque esas cosas no existen, ¿viste? A veces tenés que asesorar a alguien. Claro. ¿Y quién te llamó para que lo asesores? ¿Con qué objetivo? Durán Barba obviamente asesora en términos de competencia electoral y también de la política de comunicación del gobierno, no tanto las políticas públicas, sino cómo se comunica el gobierno, cómo maneja la agenda mediática, ¿no? Y vos decís que desde esa perspectiva es probable entonces, porque como bien decís, una estrategia, si es buena en política más que nada, no tiene que ser explícita, ¿no?
No, claro. Que era aquello que te acordás que a ustedes, los politólogos y analistas, tanto desconcertó la irrupción de Mujica en el escenario político, donde decía, claro, yo digo esto porque en realidad lo que quiero es lograr esto. Mujica se hacía el análisis político. El mismo, ¿te acordás? Claro. Él mismo tomaba las iniciativas y después se hacía el análisis político. Pero no te das cuenta que lo hago para que en realidad se provoque esto otro, decía. Claro. Bueno, pero en política se juega así. Y todo el mundo maneja acá, ¿no? Cuando hablamos de los partidos, de los precandidatos, de cómo se define esto, todos decimos, bueno, pero fíjate que ahora viene el Mundial, no vas a andar lanzando una candidatura o tomando una iniciativa que en la agenda te la van a enterrar dentro de un mes, porque dentro de un mes, estoy hablando del mes pasado, la gente solo va a hablar del Mundial. Y bueno, Macri logró sacar del centro de la escena esa especie de crisis, esa corrida cambiaria que tuvo la Argentina con sus consecuencias negativas, sobre todo en materia de inflación. La inflación es una de las peores cosas para los gobiernos, ¿no? Sustituyéndolo por la discusión del aborto, que tiende como a cerrarse con la inauguración del Mundial, lo que va a hacer que en Argentina no se hable tanto de los problemas socioeconómicos, porque se habló del aborto y apenas se deja hablar del aborto se empieza a hablar de fútbol, y tenés como un mes entero para seguir hablando de fútbol. Ahí va a influir mucho cómo le vaya a la selección argentina, sí. Porque que le vaya bien, por ejemplo, ayuda al gobierno, porque la gente se entusiasma con algo que puede desactivar la magnitud de actitudes negativas o de protesta, lo menos por un tiempo. Te lo pregunto en estos términos porque más de alguna vez creo que hemos hablado y además siempre está arriba de la mesa, fundamentalmente cuando hay mundiales. Si a la selección de un país le va bien, en países muy futboleros, como los nuestros, estamos hablando, obvio, ¿no? Si a la selección de un país en un mundial le va muy bien, ¿esa es una noticia buena para el gobierno? Pero la bondad de esa noticia es más chica que si a esa selección le va mal y que sea un descontento para el provoque un descontento para el gobierno. Sí, que yo sepa, esto no está medido y no se me ocurre además una forma sencilla de medirlo, pero todos tenemos la sensación de que, primero, para un país futbolero, o sea, no estamos hablando de Estados Unidos, ¿me entendés? Si a la selección de Estados Unidos le va bien en un mundial, a Trump puede ni enterarse, ¿entendés? Puede salir el día que Estados Unidos, no digo que salgan campeones del mundo porque eso debe ser medio imposible, pero que salgan, yo qué sé, terceros, ponele. Sí. ¿No? Estados Unidos podría, los futboleros de Estados Unidos podrían estar todos chochos de la vida celebrando, y Trump ni enterarse de que hubo un campeonato del mundo del fútbol, y políticamente no pasaría nada. Ayer mandó un tuit, ¿viste? Igual Trump. Sobre el mundial. Por la elección de Estados Unidos, México y Canadá, claro, como se dijo, feliz, congratulations. Bueno, claro. Debe ser uno de los pocos que no ha escrito Trump. Claro, que un asesor dijo, che, hay que hacer. Hay que hacer. El tipo escribe pero lo que le viene en gana. ¿Entiende lo que digo? Sí, otra cosa es Brasil, Argentina, por eso, Uruguay. Colombia. Colombia, sí, los países más futboleros. Perú, donde hay también, una hegemonía absoluta. Incluso hasta los países que más coquetean con el triunfo deportivo, está bien. Que tienen como una acumulación y una experiencia. Sí, Perú si queda eliminado en primera ronda, no es lo mismo que si queda eliminado Argentina en primera ronda. Perú hace 36 años que no va a un mundial, yo qué sé, no es lo mismo. Justamente, yo creo que en realidad, como lo más probable en un mundial es que te vaya mal, porque le va bien a uno solo. Para los países que coquetean con el éxito, irle bien es salir campeón. Yo qué sé, para Brasil, y fíjate, para Alemania. Argentina en el último mundial llegó a ser finalista. Bueno, llegó a la final y vos hablas con los argentinos. Nadie recuerda, qué equipo que teníamos. Vos hablas con los argentinos y Messi no ganó nada todavía, claro, ¿no? Seguro. Salió segundo. Salió segundo. Por eso, quiero decir, lo más probable es que te vaya mal. Ahora, cuando te va bien a la selección de un país, yo qué sé, Uruguay celebró el cuarto puesto del 2010 y
la gente estaba contenta. Pero era objetivamente algo celebrable, ¿verdad? Bueno, lógicamente, era un logro que para Uruguay parecía estar fuera de su alcance desde ya hacía mucho tiempo. Exacto. Y entonces, si la gente está contenta y el gobierno logra pegarse a ese resultado, porque no es automático, ¿no? Pero es mostrarse simultáneamente diciendo, qué grande Uruguay, mirá lo bien que le fue en el Mundial, y nosotros, el gobierno, Tabaré, Mujica, yo qué sé, lo apoyamos. Bueno, acordate que Maestro Mujica Tabarés es un grande. Se encuentran, se reúnen, el presidente y Tabarés. En la escalinata del Palacio Legislativo, ¿te acuerdas? Aquel día de frío. Claro, y salen en las fotos. El gobierno se pega, este sería el razonamiento político, ¿no? De marketing político. Bueno, pega tu imagen a la imagen de una cosa tan positiva que la gente logre asociarlas. Bueno, notoriamente eso te puede ayudar. Claro. Es como decimos, lo que hemos dicho todavía, los no muy agraciados físicamente cuando íbamos a un boliche. Y yo prefiero tener amigos un poco lindos, con facha, porque voy a tener más chances que las medianamente lindas miren para el lugar donde está mi amigo, que vea que ese lugar está ocupado, y a lo mejor yo con mi charla me defiendo. Bueno, seguro. Vos como estuviste siempre entre los lindos, no te das cuenta de eso, que hacíamos los menos lindos. Al contrario, es todo lo contrario, pero no quiero seguir en esto porque los comentarios machistas y por lo tanto políticamente incorrectos van a empezar los razonamientos de este tipo van a empezar a aflorar, y además está lejos de mi especialidad político-futbolística. Claro, es cierto, no la bolichera, que si alguna vez la tuvo está muy atrás en el pasado. Entonces, bueno, eso. Es interesante la relación entre el fútbol y la política, pero no como cómo se vinculan los dirigentes entendido, no. del fútbol con los políticos, la corrupción. Es extraordinario porque resulta que al 80% le interesa más el fútbol que la política. Nosotros muchas veces decimos que el deterioro de la imagen de la política y de los políticos está muy asociado a la corrupción. ¿Y qué? ¿En el fútbol no hay corrupción? ¿O la gente cree que los dirigentes del fútbol son más honestos que los políticos? Yo creo que no. Bueno, diría que no, ¿no? En términos más o menos de la información que uno maneja, los dirigentes de fútbol parecen ser al menos tan corruptos como los políticos. Entonces, no ese es el tema, ¿no? El tema es la camiseta, el tema es un tema mucho más metido adentro de las cabezas de la gente. La gente ha perdido la camiseta del partido y mantiene la camiseta del club de fútbol o de la selección. Déjame dos cosas, incluso que seguramente motivarán, porque el Mundial también es una oportunidad para abordar otros temas desde otros lugares. Cuando se dice en Uruguay, por ejemplo, al 80% de la gente le interesa el fútbol, al 80% de la población le interesa más el fútbol que la política, en algún punto eso parece ser, desde ciertas perspectivas de calidad democrática, de lealtad institucional, incluso hasta de grado civilizatorio de una sociedad, suele usarse como, ves que somos un desastre, ves que somos espantosos. No se vive como un elogio, más bien que se vive como lo contrario, ¿verdad? Bueno, es como si uno piensa en la humanidad, en su evolución, en los objetivos de la humanidad, tener una humanidad a la que le interesa más el fútbol que la política es tener una humanidad degradada. Bueno, pero lo que pasa es que no es la humanidad que uno querría, que a la gente le importe más lo importante y le importe menos lo no importante. Bien. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Primero, en todo caso, ese dato, yo no sé si tiene línea histórica, pero seguramente no era muy distinto en los 70, en los 80s, en los no sé decirte. Está bien, ya sé que no sabes decirlo, pero ojo. ¿No presumís igual que yo que ha sido no necesariamente una línea histórica del uruguayo, que el fútbol siempre le ha interesado mucho? No, bueno, sin duda que el fútbol siempre le ha interesado mucho. Yo lo que digo es otra cosa. Nosotros estamos en un contexto de clarísimo deterioro de la imagen de la política, de la percepción que la gente tiene de la política, de los políticos, de los partidos políticos, de las instituciones políticas. Esto no pasa en Uruguay solo, pasa en todo el mundo. Bien.
esto sí está medido, no su correlato con el fútbol. Entendido. Pero entonces, por más que siempre a los uruguayos nos haya interesado mucho el fútbol, tal vez la relación, claro, ojo también, una cosa es medir esto en vísperas de un mundial, bueno, y otra cosa es medir esto en vísperas de una elección. Yo qué sé, habría que ver. El año que viene tenemos elecciones. Si vos haces una encuesta, no sé, el año que viene hay Copa América. Hablando de política y fútbol, ya volvieron a proponer, como en el año 2014, mover la fecha de las elecciones internas de los partidos para que no coincida con la Copa América. No, el corrimiento era con el Mundial, ¿no? En el 14 fue con el Mundial. Sí. Lo que yo digo, eso ya se hizo. Lo que yo digo es, ya se propuso, creo que el diputado Gandini, presidente de la Cámara de Diputados en este momento, propuso nuevamente legislar para mover otra vez esa fecha, porque está previsto que en la fecha estándar de las elecciones internas se superponga con la Copa América. Como la elección interna es una elección de voto voluntario, está la creencia en los políticos, y es una creencia muy razonable, de que si hay mucha tensión en algún evento deportivo, la gente se va a desinteresar de la elección interna. Por lo menos, viste, la relación entre el fútbol y la política y cuánto le importa cada cosa a cada uno puede ser tan directa como eso. Puede ser, mirá, hoy es domingo, hay elecciones internas de los partidos y juega Uruguay, yo qué sé, para poner la final de la Copa América. La gente no va a votar. Bien, hablando de los zagueros que hablamos más temprano, dice: Montero dio cátedra en el Juventus y Lembo a Gallardo en el Monumental. Bueno, esos son los rústicos, ¿no? Ya están llegando algunos. Mirá vos mandaste un 0-0 y el primer resultado que veo, hay muchos más, pronosticando el partido de mañana: Uruguay 1, Egipto 1. Me gusta ese Uruguay, ese es el Uruguay que yo quiero. Yo estoy un poco, no digo molesto, porque en realidad no me importa, con el exitismo completamente de acuerdo, que percibo alrededor, ¿no? Que tenemos terrible selección. Pero además que desconoce la historia reciente. Pues fíjate, una cosa muy simple. No sé si han visto promociones. Por ejemplo, hay una peluquería de damas aquí abajo, que no le voy a hacer propaganda si no colabora con la institución, pero bueno, aquí abajo hay una peluquería. Con la institución, me encantó eso. La peluquería de damas, que tiene esta promoción, que yo la he visto en otros lados. Sí. Si Uruguay sale campeón, te devolvemos tu dinero. No es exactamente así la promoción, pero tiene algo de eso. ¿Por qué se hacen estas promociones? Porque Uruguay no va a salir campeón, ¿entendés? Nadie piensa en devolverle el dinero a nadie. Anda a Alemania a ver si encontrás esa promoción. Claro. Es decir, el que hace cálculos, el racional, incluso, mirá que esta es una promoción de una peluquería, asumirán el riesgo. Las promociones más importantes seguramente contratan una compañía de seguro, porque como la probabilidad no es cero, tal vez sea mejor, en lugar de arriesgarte vos, decir, che, ¿cuánto me contratás cuánto me pagás, compañía de seguro, si Uruguay sale campeón? Si el maldito Uruguay sale campeón. Entonces vos pagás el seguro, que no es tanta guita. Uruguay no sale campeón, bueno, te perdiste la plata del seguro, pero si Uruguay llega a salir campeón y vos le tenés que devolver la guita a todo lo que te compraron en la tele, el que pagas el seguro. Claro. O sea, ese tipo de igual el seguro, funciona. Si te concede darte este seguro es porque hace cálculo de que gana, ¿no? Si el seguro te conviene y la promoción te conviene, es porque la probabilidad de que Uruguay sea campeón es muy baja, por lo tanto el seguro no va a ser muy caro y va a ser conveniente. Es decir, hay una sensación, un espíritu de una selección avasalladora. No, igual, ojalá fuera así, porque mirá que yo cuando te hago una penca uso la razón. Ahora, si yo después le erro en mis pencas, lo disfruto. Pero es al revés, claro. Yo no quiero ganar la penca. Exacto. Pero creo que es más razonable esperar un debut modesto de Uruguay, que ha tenido debut modestos en, yo qué sé. Por lo menos en las últimas 2 Copas del Mundo. En todos los mundos. Bueno, en todos no sé, pero... no sé, yo me acuerdo del 70 que Uruguay le ganó 2-1 a Israel. Se lesionó Rocha. 2-0. 2-0. Se lesionó Rocha y ya no pudo jugar el campeonato. Y bueno, ahí ganó. Después no ganó nunca más un debut. Bueno, lo que pasa es que Uruguay tampoco ha estado en tantos mundiales, ¿no? No ha estado en tantos, pero nunca más ganó un partido de debut. El del 90
Uruguay debutó te lo digo, España y parecía que nos comíamos crudos a España. Te lo digo, mira, en el 74 nos ganó Holanda 0-2, en el 86, porque nos estuvimos fuera 78-82, empatamos, ese es un buen resultado, entre todos 0-0 con Alemania, 1-1 con Alemania. 1-1 con aquel gol de la hormiga Alzamendi. Bueno, en fin, ojalá que gane Uruguay, que sea un partido maravilloso, que sea una goleada. Pero hay que ser prudente, hay que ser realista. Un empate en el arranque no es un pésimo resultado. Es un resultado que obviamente genera posibilidades. Así que a no amargarse. Vamos arriba, Uruguay. Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Nos ayudó Daniel Buquet, que pronosticó el 0-0. Nos vamos a la pausa. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino.